Bien, veamos ahora ecuaciones trigonométricas. Estas ecuaciones son igualdades en las cuales debemos determinar, o mejor dicho, igualdades que se cumplen para determinados valores de un ángulo, ¿sí? Es decir, debemos determinar cuál es el ángulo que satisface esa igualdad. Antes de comenzar con esto, antes de comenzar con las ecuaciones trigonométricas propiamente dichas, vamos a hacer un estudio acerca de los signos que tienen las razones trigonométricas en los distintos cuadrantes en que se encuentran. Para eso debemos tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros determinamos la circunferencia trigonométrica y en general los ejes cartesianos, estos ejes cartesianos dividen al plano en 4 regiones que llamaremos primer cuadrante a la que se encuentra entre el semieje positivo de y de x, segundo cuadrante a la que se encuentra a continuación en el sentido contrario a las agujas del reloj, tercer cuadrante a la siguiente y cuarto cuadrante a la última. Entonces, cuando hablemos del primer cuadrante, recuerden, nos estamos refiriendo a esta región. Cuando hablemos de segundo cuadrante, nos referimos a esta y así sucesivamente. Entonces, hechas estas aclaraciones, charlemos acerca de las razones, de los signos de las razones trigonométricas. Dijimos que este es el segmento representativo del seno, el seno de alfa, que, fíjense, tiene este sentido. Entonces es un sentido ascendente o hacia arriba. Entonces el signo del seno del ángulo alfa es positivo. De la misma forma, el coseno, el segmento representativo del coseno, tiene este sentido, por lo tanto es un valor de tipo positivo. Y la tangente, al ser el cociente entre el seno y el coseno, como son ambos positivos, también tiene signo positivo. Es decir, que en el primer cuadrante, tanto el seno como el coseno como la tangente tienen signos positivos. ¿Qué sería un ángulo del primer cuadrante? Un ángulo que tenga valores entre 0 y 90 grados, o bien entre 0 y pi sobre 2. Veamos qué pasa con un ángulo en el segundo cuadrante. Fíjense que este ángulo alfa es un ángulo que excede los 90 grados, excede pi sobre 2, pero no excede los 180 grados. Es decir, es lo que nosotros llamaríamos un ángulo obtuso. Este ángulo se encuentra en el segundo cuadrante. O mejor dicho, su lado terminal se encuentra en el segundo cuadrante. Veamos que aquí el seno tiene sentido positivo. El coseno, fíjense, o b, tiene sentido negativo. Por eso el coseno de alfa es menor que 0. Y la tangente, al ser el cociente entre el seno y el coseno, nos queda también negativa, ¿sí? Porque estamos dividiendo dos valores de distintos signos. Veamos qué pasa en el tercer cuadrante. Resumamos un poquito. Aquí en el segundo cuadrante, el único que es positivo es el seno. Esto es algo que después igualmente lo vamos a retomar, pero podemos recordar que el único que es positivo en el segundo cuadrante es el seno.
Por supuesto que si nosotros tomamos cosecante, también tiene signo positivo porque es 1 sobre seno. La secante, que es la razón recíproca seno, tiene también signo negativo porque es 1 sobre coseno. Y la cotangente también será negativa. Volvamos al tercer cuadrante entonces. Aquí tenemos un ángulo que excede los 180 grados, pero no los 270. Es decir, un ángulo que está en el tercer cuadrante. Cuando calculemos el seno, el coseno y la tangente, vamos a poder ver estas razones. Por ejemplo, si ustedes toman la calculadora y calculan el seno, el coseno y la tangente de un ángulo de, no sé, 240 grados, ¿sí? Es más que 180, es menos que 270 grados, van a ver que el coseno tiene signo negativo. El seno también tiene signo negativo. Y la tangente, como es el cociente entre dos valores negativos, va a tener signo, o tiene, mejor dicho, signo positivo. Entonces, la única que es positiva en el tercer cuadrante es la tangente. Por supuesto, también sus recíprocos, ¿no? La cosecante es negativa, la secante es negativa y la cotangente es positiva. Vayamos a ver en el cuarto cuadrante. Aquí en el cuarto cuadrante podemos pensarlo de dos formas distintas, tanto como un ángulo negativo, ¿sí? Por ejemplo, menos 40 grados, o el correspondiente ángulo 320, ¿sí? 320 grados, que es más que 270 grados y menos que 360 grados. Entonces, si a uno de esos ángulos le calculamos el seno y el coseno de tangente, nos vamos a encontrar con lo siguiente. El seno del ángulo, ese verde, tiene signo negativo. El coseno de ese ángulo tiene signo positivo. Y la tangente de ese ángulo, como es un cociente entre un positivo y un negativo, tiene signo negativo. O sea que en el cuarto cuadrante el único que es positivo es el coseno. Hagamos un resumen. Entonces, dijimos que en el primer cuadrante el seno era positivo, el coseno positivo y la tangente positiva. En el segundo cuadrante, la única que es positiva es seno. Las demás son negativas. En el tercer cuadrante, la única que es positiva es la tangente y las demás son negativas. Y en el cuarto cuadrante, el único que es positivo es el coseno y los demás son negativos. Esto me lleva a pensar en una reglita mnemotécnica, ¿sí? Cuando hablamos de reglas mnemotécnicas son reglas para memorizar, ¿sí? Para poder tener un acceso fácil a la memoria. En el primero son todos positivos, primer cuadrante, todos positivos, no hay mucho para olvidarse, ¿sí? Es algo muy fácil de recordar. En el segundo cuadrante, fíjense que segundo empieza con S y el único que es positivo es el seno. En el tercer cuadrante, que empieza con T, la única que es positiva es la tangente. ¿Sí? Y en el cuarto cuadrante, la única que es positiva es el coseno, perdón, el único que es positivo es el coseno, que empieza con C. Entonces, segundo, el seno, tercero, tangente, cuarto, coseno. ¿Sí? Esa es la reglita mnemotécnica que podemos tener en cuenta al momento de pensar en los signos.
Esto es algo muy importante porque lo vamos a utilizar luego para resolver ecuaciones. Por eso lo estamos viendo, son algunas consideraciones previas a tener. Otra cosa interesante es lo que se conoce como reducción al primer cuadrante. Esto es para encontrar ángulos que tengan el mismo valor de seno o el mismo valor de coseno o de tangente que se encuentren en el primer cuadrante. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos un ángulo, este ángulo alfa, que se encuentra en el segundo cuadrante. Entonces, lo vamos a reducir al primer cuadrante. Para eso lo que vamos a hacer es trazar una línea horizontal, o sea, paralela al eje X. Vamos a trazar el radio vector. Disculpen que esto lo esté haciendo a mano alzada, pero es la forma que tengo de hacerlo. Entonces, fíjense que aquí el ángulo que tenemos es este angulito, tita, por ejemplo. Ese ángulo tita es un ángulo que está en el primer cuadrante y que mide lo mismo que este otro angulito, ¿sí? Entonces, ¿qué relación guarda ese ángulo alfa con el ángulo tita? Fíjense que el ángulo alfa con el ángulo tita forman 180 grados. Es decir, que alfa es igual a 180 grados, o pi, menos tita. Entonces, si el ángulo se encuentra en el segundo cuadrante, para reducirlo al primero, tengo que hacer pi menos el ángulo alfa. O bien, poder determinar cuánto vale ese ángulo tita en el primer cuadrante. A ver, por ejemplo, supongamos que tenemos un ángulo de 160 grados. ¿Sí? Ese es mi ángulo alfa. Resulta ser que 160 grados es igual. Aquí lo voy a hacer en grados sexagesimales, estableciendo el paralelismo entre radianes y sexagesimales. Ese ángulo de 160 grados es igual a un ángulo de 180 grados, ese pi que ustedes ven ahí, menos el ángulo tita. Significa que el ángulo tita del primer cuadrante asociado a ese ángulo alfa del segundo es un ángulo de 20 grados. ¿Sí? Porque a 180 grados le tengo que restar 20 grados para que me dé 160. Ahora, si al ángulo lo tenemos en el tercer cuadrante, como es este caso, lo que podemos hacer es continuar la línea del radio vector. Por supuesto que esto lo vamos a hacer una sola vez, después ustedes lo pueden hacer si quieren como para tomar de referencia nada más. El ángulo tita es este angulito que está acá, que por supuesto mide lo mismo que este otro ángulo porque son opuestos por el vértice. Entonces, fíjense que el ángulo alfa es igual a pi, que es toda esta parte, más el ángulo tita, más este ángulo tita, que miden porque son ángulos opuestos por el vértice, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un ángulo de 240 grados, queremos encontrar su ángulo asociado en el primer cuadrante, vamos a hacer 180 grados más tita. Entonces, tita tiene que ser 60 grados, ¿sí? Ahí restamos 180 grados miembro a miembro, y tenemos que tita es un ángulo de 60 grados. Por supuesto, reitero que si estamos trabajando con ángulos en radianes, hacemos el mismo procedimiento. Aquí lo estoy mostrando así sencillamente.
¿Qué pasa si el ángulo está en el cuarto cuadrante? Es decir, nosotros tenemos este ángulo alfa que vamos a continuar este cateto y vamos a construir aquí otro triangulito congruente o igual al triángulo OAB, donde aquí tenemos el ángulo θ, aquí también tenemos el ángulo θ. ¿De qué forma podemos hacer para calcular ese ángulo alfa en función del ángulo θ? Sencillamente haciendo 2pi, que es toda la vuelta, menos este ángulo θ, o sea, menos θ. Entonces ahí tenemos la relación entre el ángulo alfa y el ángulo θ. Resumiendo, si tenemos un ángulo θ en el primer cuadrante, para encontrar su asociado en el segundo cuadrante, vamos a tener que hacer pi menos θ. Para encontrar su asociado en el tercer cuadrante, tenemos que hacer pi más θ. Y para encontrar el del cuarto cuadrante, tenemos que hacer 2pi menos θ. Esta formulita también es muy importante, hay que tenerla en cuenta, así como la de los signos de las razones trigonométricas en los distintos cuadrantes. Bien, vamos a ver entonces ahora un ejemplo en el cual se nos pide que calculemos el seno de x igual a un medio. Naturalmente, esa x es un ángulo, ¿no? Un ángulo medido en la unidad media que nosotros querramos, o sea en sexagesimales o sea en radianes. Para poder despejar el valor de x, nosotros lo que debemos utilizar es lo que se conoce como inversa del seno, es decir, seno a la menos 1. En calculadora generalmente aparece la teclita seno y para ir presionando la tecla Shift y seno estaría el seno a la menos 1. ¿Sí? Eso es algo que en casi todas las calculadoras está provisto de esa forma. Entonces, si nosotros hacemos seno a la menos 1 de un medio con la calculadora, de acuerdo si lo tengamos en sexagesimales o en radianes, nos va a dar un determinado resultado. En sexagesimales nos da 30 grados. Entonces, nosotros aquí vamos a tener que hacer un calculito auxiliar y decir 30 grados se corresponde con dividido 180 grados por pi. Recuerden que la forma fácil de encontrar esta relación es haciendo el ángulo dividido 180 grados por pi. Esto es un sexto pi, o lo que es lo mismo pi sobre 6. ¿Sí? Entonces x mide pi sobre 6. ¿En qué cuadrante se encuentra pi sobre 6 o 30 grados? Naturalmente esto es un ángulo de 30 grados, es menos de 90 grados, más que 0, es decir, es un ángulo agudo, se encuentra en el primer cuadrante. Entonces vamos a este ángulo, pi sobre 6, se encuentra en el primer cuadrante. Ahora bien, en ese primer cuadrante, naturalmente, el seno tiene signo positivo, como bien lo indica aquí un medio, pero también en el segundo cuadrante, nosotros tenemos que el seno también es positivo. Recuerden que
segundo empieza con S, por lo tanto el seno es positivo. Bien, entonces vamos a transformar nuestro ángulo de pi sobre 6 en un ángulo del segundo cuadrante. Recuerden que aquí teníamos el ángulo θ y aquí teníamos pi menos θ. Es decir que nuestra segunda solución para esta ecuación, ¿sí? Esta podríamos llamarle x1 y a la nueva llamamos x2, resulta de hacer pi menos pi sobre 6. ¿Sí? Es decir, pi menos el ángulo del primer cuadrante. Esto es 1 menos un sexto de pi, o sea, 1 menos un sexto pi. Hacemos ese calculito, si quieren con la calculadora, si quieren mentalmente, lo cual nos da 5 sextos pi. Y este ángulo pertenece al segundo cuadrante. Entonces, aquí hemos obtenido dos valores que satisfacen nuestra ecuación. Si nosotros queremos transformar este ángulo de 5 sextos pi en sexagesimales para poder comprobar, podemos ver que pi equivale a 180 grados. Entonces hacemos 5 sextos por 180 grados y nos da un ángulo de 150 grados. Si ese ángulo es de 150 grados le calculamos el seno, nos da 0,5, que es efectivamente la solución que estamos buscando. De la misma forma, si a un ángulo de 30 grados le calculamos el seno, también nos da 0,5 o un medio. Veamos ahora que tenemos que el coseno de x es menos raíz de 2 sobre 2. Nosotros vimos que el coseno es negativo. En el primero son todos positivos, en el cuarto el coseno es positivo, por lo tanto en el segundo y tercer cuadrante nuestro coseno tiene que ser negativo. Entonces, el valor de x que nos está buscando es un valor que se encuentra en el segundo o en el tercer cuadrante. Veamos entonces que coseno de x es igual a menos raíz de 2 sobre 2, o sea que x es igual a coseno a la menos 1 de menos raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? De la misma forma que con el seno, hacemos shift coseno de raíz de 2 sobre 2 negativa. Entonces ponemos shift coseno de menos raíz de 2 dividido 2. Esto nos da un ángulo de 135 grados que, transformado a radianes, dijimos 135 grados dividido 180 grados por pi, nos da 0,75, o sea 3 cuartos. 3 cuartos pi. 3 cuartos pi, 135 grados, es un ángulo que se encuentra en el segundo cuadrante. Vamos a escribir aquí 3 cuartos pi. Recuerden, esta es la primera solución que tenemos. Entonces, nosotros sabemos que si tenemos un ángulo en el segundo cuadrante, para reducirlo al primer cuadrante, lo que tenemos que hacer es que 3 cuartos pi es igual a pi menos θ. ¿Esto qué significa? Que voy a despejar el valor de θ y nos queda, bueno, aquí nos queda menos 3 cuartos pi menos pi.
3 cuartos pi menos 1 pi nos da menos 1 cuarto. Como aquí tenemos negativo, entonces θ mide 1 cuarto pi. Bien, ahí hemos reducido nuestro ángulo al primer cuadrante. Pero nosotros estamos buscando un ángulo que esté en el tercer cuadrante. Entonces, nuestra segunda x es igual a, recuerden que la formulita aquí era pi más θ. Entonces, es igual a pi más ese ángulo que encontramos en el primer cuadrante, pi sobre 4. Sumamos y esto nos da 5 cuartos pi, que esta es la otra solución que vamos a tener para nuestra ecuación. Si nos fijamos un poquito, que tenemos 3 cuartos pi, que es 135 grados, hacemos el coseno de 135 grados y nos da menos 0,70 y algo. Después teníamos 5 cuartos pi. 5 por 180 grados dividido 4 nos da un ángulo de 225. Si a ese ángulo le calculamos el coseno, también nos da menos 0,70, 70, 71, etc. Es un número irracional que corresponde a raíz de 2 sobre 2. Entonces, fíjense que ahí están las dos soluciones que nosotros tenemos para nuestro valor de x. Eso que hicimos sencillamente fue comprobar nuestro resultado. Bueno, aquí se nos pide que calculemos el valor del coseno de x, o mejor dicho, el valor de x para cuando el coseno es 0,65. Por supuesto que aquí la resolución es la misma, pero vamos a tener una complicación. Ya veremos de qué se trata. Vamos a escribir coseno a la menos 1 de 0,65, o sea que x es igual. Y escribimos en la calculadora coseno a la menos 1 de 0,65, y esto nos da 49,46 aproximadamente grados. 49,46 grados. ¿Qué pasa con este? Sí, en realidad tendría que poner aproximadamente. ¿Cómo hago para transformar este ángulo que podría estar expresado en grados, minutos y segundos, transformarlo en un ángulo en radianes? Sencillamente de la misma forma que veníamos haciendo. A este valor 49,46 lo dividimos entre 180, ¿sí? Ambos son grados, pero bueno, al hacer la división las unidades se simplifican. Entonces hacemos 49,46 dividido 180 y nos queda aproximadamente 0,275 pi. Entonces x es aproximadamente igual a 0,275 pi. Resulta ser este ángulo es un ángulo que está en el primer cuadrante, porque 49 grados es menos que 90, por lo tanto es un ángulo que está en el primer cuadrante. Fíjense que este valor por el cual multiplicamos a pi es menos de 0,5, que 0,5 pi es 90 grados. También de esa forma podemos ver a qué cuadrante pertenece. Debemos encontrar un ángulo que tenga el coseno también positivo, porque fíjense que aquí el coseno de ese ángulo x es positivo. Entonces
recordemos que el coseno es positivo en el primer cuadrante, donde todas las razones son positivas, y en el cuarto cuadrante porque es coseno. Entonces debemos transformar este ángulo en su asociado que se encuentra en el cuarto cuadrante. Por eso vamos a hacer 2pi menos 0,275pi. Por supuesto que en la calculadora vamos a escribir 2 menos 0,275 y nos da 1,725 pi. Esa es nuestra segunda solución aproximada, 1,725 pi, que pertenece por supuesto al cuarto cuadrante. Bien, aquí tenemos otra ecuación que es muy sencilla, pero que requiere de algún paso previo. Fíjense que tenemos 2 por el seno de x menos 1 igual a 0. Nosotros, una de las cosas que queremos hacer es que nos quede la x igual a algo. Para eso debemos despejar como en cualquier ecuación. Por lo tanto, primero vamos a pasar este término, sumar miembro a miembro 1, tenemos 0 más 1 es 1, entonces nos queda 2 seno de x. 2 seno de x. Entonces aquí dividimos por 2 a ambos miembros y nos queda nuevamente la ecuación que teníamos en primera instancia, el primer ejemplo que vimos, donde teníamos que el seno de x tenía que ser igual a 1/2, ¿sí? Que nos daba x igual a pi sobre 6 y x igual a 5/6 pi. En realidad, x1 igual a pi sobre 6 o x2 igual a 5/6 pi. Bien, aquí tenemos una ecuación donde nos aparece una tangente y también esta se encuentra elevada al cuadrado. Podría ser tanto seno como coseno también elevado al cuadrado o cualquiera de sus recíprocas. Entonces, tenemos que la tangente, recuerden que la tangente la podemos escribir así o simplemente tg elevado al cuadrado de x menos 3 igual a 0. Sumamos 3 miembro a miembro para que nos quede tangente cuadrado de alfa o de x, ¿sí? De x igual a 3. Para poder despejar el cuadrado tenemos que aplicar raíz en ambos miembros, es decir que la tangente es igual a la raíz cuadrada de 3, pero ojo, positiva o negativa. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos a tener dos soluciones para los valores de la tangente positiva y 2 soluciones para los valores de la tangente negativa. Entonces, vamos a pensar primero que nada, vamos a organizar un poquito el tablero. Vamos a trabajar con tangente de x igual a raíz de 3 positiva. Entonces, aplicamos tangente a la menos 1 en nuestra calculadora de raíz cuadrada de menos 3, de raíz cuadrada de 3, y nos da 60 grados. A 60 grados los dividimos por 180 grados y multiplicamos por pi, lo cual nos queda pi sobre 3. Los invito a que hagan ese calculito, ¿sí? 60 sobre 180, simplificamos y nos queda 1/3. Este valor se encuentra en el primer cuadrante,
¿sí? Es un ángulo agudo, por lo tanto se encuentra en el primer cuadrante. Y recordemos un poquito, aquí estamos teniendo un valor raíz cuadrada de 3 que es positivo. Entonces, ¿en qué otro cuadrante la tangente también es positiva? Como es tangente, es positiva en el tercer cuadrante. Por lo tanto, para encontrar el ángulo asociado a pi sobre 3 en el tercer cuadrante, tengo que hacer pi más pi sobre 3, que nos da 4/3 pi. Hasta ahí van dos de los valores de la tangente. Dos de los valores de x, para los cuales la tangente es raíz cuadrada de 3 positiva. Ahora, vamos a trabajar con tangente de x igual a menos raíz de 3. ¿Sí? Raíz cuadrada de 3. Utilizamos nuestra calculadora para calcular de la misma forma que hicimos recién, tangente a la menos 1 de menos raíz cuadrada de 3, y nos da un ángulo de menos 60 grados. Menos 60 grados. Hago un dibujito aquí para que nos ubiquemos. Menos 60 grados es un ángulo medido en sentido horario que podríamos escribirlos como menos pi sobre 3, o bien podríamos escribirlo como 360 grados menos esos 60 grados. Perdón, aquí me faltó el simbolito de grados. O sea, 2pi menos este pi sobre 3. Entonces, si yo hago 2 menos 1/3, nos quedan 5/3 pi. Cualquiera de las dos opciones podemos utilizarla. Esta sería nuestra tercera solución. La cuarta solución que tenemos es, recordemos, la tangente está teniendo en este caso un signo negativo, por lo tanto tenemos un valor en el cuarto cuadrante. Este era en el primer cuadrante, aquí teníamos en el tercer cuadrante, aquí estamos teniendo en el cuarto cuadrante y nos está faltando un valor en el segundo cuadrante. Por supuesto que el valor de θ asociado es el de 60 grados positivo, ¿sí? Para menos 60 grados, el valor asociado es el de 60 grados positivo, y para transformarlo en un ángulo del segundo cuadrante debo hacer pi menos ese ángulo de 60 grados del primer cuadrante, es decir, menos pi sobre 3. Esto nos queda 2/3 pi, que pertenece al segundo cuadrante. Entonces, aquí están las 4 soluciones, donde 2 de ellas hacen que la tangente dé un resultado positivo, que son las del primero y tercer cuadrante, y 2 de ellas hacen que la tangente tenga resultado negativo, que son las del segundo y cuarto cuadrante. Bien, ahora tenemos una ecuación trigonométrica donde aparecen cosenos elevados al cuadrado, puede ser seno, puede ser cualquier otra razón trigonométrica que está elevada al cuadrado, y también aparece sin estar elevada al cuadrado. Entonces, aquí lo que podemos hacer es algo que se llama sustitución de variables, algo que hicimos en uno de los módulos anteriores con el logaritmo o con la función exponencial, o con las ecuaciones exponenciales, perdón. Es decir, tomamos cualquier letra, pongamos por caso A,
igual coseno de x. Entonces, aquí estaría teniendo a cuadrado, aquí estaría teniendo a. Entonces, la ecuación que me queda es 2a cuadrado menos 7a más 3 igual a 0. Aplicamos la fórmula resolvente. Sabemos que a es igual a menos b, o sea 7, más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, 49. Disculpen que ya vaya resolviendo. Raíz cuadrada de 49 menos 4 por a por c sobre 2 por a. Esto es 7 más o menos 49 menos 24, lo cual nos da raíz cuadrada de 25 sobre 4. Esto es 7 más o menos 5 sobre 4. De aquí sacamos dos valores para a sub 1, a sub 2, y tenemos 7 más 5, 12, dividido 4, nos da 3, y 7 menos 5 dividido 4 es 2 cuartos, o lo que es lo mismo, 1/2. ¿Qué pasa aquí? Si nosotros pensemos un segundo, tenemos un triángulo rectángulo y este ángulo alfa. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, pero en todo triángulo a mayor ángulo se opone mayor lado. Por lo tanto, al ángulo de 90 grados, que es el mayor de los ángulos del triángulo rectángulo, se opone la hipotenusa, que es el segmento más largo, por así decirlo, de mayor tamaño. Cuando nosotros dividamos el cateto, voy a poner otra letra, cateto adyacente dividido la hipotenusa, siempre la división nos va a dar menor o igual que 1. ¿Sí? Es decir, es un valor, siempre va a ser, el valor de k siempre va a ser más chico o igual que el valor de la hipotenusa. Por lo tanto, nunca voy a poder tener un valor más grande que 1 para el coseno, tanto para el seno también. Por lo tanto, este valor 3, si nosotros hacemos coseno a la menos 1 de 3 en la calculadora, nos da error matemático. Esa solución debemos descartarla. ¿Por qué? Porque a todo esto a es igual al coseno, ¿sí? Al coseno de x. Entonces, esto se reduce a calcular coseno de x igual a 1/2, que ese cálculo se los dejo a ustedes. De aquí van a tener que sacar el valor de x1, el valor de x2, de acuerdo al cuadrante que tengamos. Como es coseno positivo, uno tendrá que ser en el primer cuadrante y el otro en el cuarto cuadrante. Por último, tenemos una ecuación en la cual aparece tanto coseno como seno. Entonces, para poder resolverlas, evidentemente vamos a tener que valernos de alguna identidad. Por ejemplo, si nosotros sabemos que el coseno cuadrado de x es igual a 1 menos seno cuadrado de x. Entonces, aquí voy a tener 2 por 1 menos seno cuadrado de x menos seno de x
menos 1 igual a 0. Aplicando propiedad distributiva tengo 2 menos 2 seno cuadrado de x menos seno de x menos 1 igual a 0. O lo que es lo mismo, menos 2 seno cuadrado de x menos seno de x. Y estos dos términos los puedo juntar, los puedo asociar. Nos queda 1 y nuevamente tenemos una situación como la anterior. Es decir, reemplazamos seno de x por una letra y ahí nos va a quedar una ecuación de segundo grado. Hasta acá este video. Ustedes van a, procediendo como en el ejemplo anterior, van a poder encontrar la solución de este. No quiero que se extienda demasiado el video. Muchas gracias.